Nunca pensé que me encontraría contando algo tan íntimo y doloroso, menos aún lo que sucedió en nuestra reunión familiar de Navidad. La primera sin mi padre, pero necesito sacarlo de mi sistema. Sigo procesándolo todo. Soy Diego. Tengo 35 años y mi vida es un poco diferente. Soy arquitecto y diseñador. Trabajo por mi cuenta, lo que me da la libertad de viajar y elegir mis proyectos. A mi padre, que en paz descanse, le encantaba eso. Decía que yo tenía su espíritu inquieto, el que él nunca pudo vivir plenamente. Siempre me apoyó, incluso cuando mis decisiones no encajaban en el molde tradicional que mi hermano Ricardo, el mayor, siempre pareció anhelar. Papá falleció hace apenas 3 meses, en octubre. Su ausencia lo cambió todo. Su muerte dejó un vacío que aún no hemos aprendido a llenar, y parece que para algunos también abrió la puerta a ciertas oportunidades. Llegué a casa de mi madre puntualmente a las 10 de la mañana, justo la hora que ella me pidió. La idea era tener una mañana tranquila, quizás abrir algunos regalos juntos antes del bullicio del almuerzo. Pero al entrar, un muro de ruido me golpeó. Risas forzadas, el crujido del papel de regalo, voces alteradas. Me detuve en el umbral, sintiéndome de repente como un extraño en mi propia casa de la infancia. El árbol, en lugar de estar rodeado de regalos esperando ser abiertos, estaba flanqueado por montañas de envoltorios rotos y cajas vacías. Los platos del desayuno estaban siendo apilados en la cocina. Mi sobrino Mateo, de 12 años, ya estaba absorto en uno de sus nuevos videojuegos, el sonido metálico llenando el aire. Mi madre, Elena, apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa tensa. «Ay, Dieguito, ya llegaste», dijo y me abrazó con fuerza, pero sentí la rigidez en sus hombros. Sus ojos estaban un poco rojos, no solo por el luto, lo supe. Me dio un beso en la mejilla. Ricardo, mi hermano, estaba sentado en el sofá con su esposa Sofía. Ella no levantó la vista de su teléfono. «Ah, ya llegó», murmuró Sofía con un tono que sugería que mi llegada era un inconveniente menor, como si hubiera llegado horas tarde a una fiesta íntima. Ricardo solo asintió sin una pizca de calidez en sus ojos, ocupado en algo en su tableta. Dejé mis regalos bajo el árbol, sintiéndome cada vez más incómodo. La primera señal de alarma debió haber sido esa. No me esperaron. Mi madre me pidió específicamente que viniera a las 10, pero era obvio que habían abierto los regalos y desayunado sin mí. Era nuestra primera Navidad sin papá, y todo se sentía mal. Fuera de lugar, el único que pareció genuinamente contento de verme fue Mateo. El pobre siempre ha sido una luz en nuestras reuniones familiares, ajeno o quizás demasiado consciente de las tensiones subyacentes. Se levantó corriendo de su juego y vino a mostrarme su nueva consola y los juegos. «Tío Diego, mira lo que me trajo Santa», dijo con esa inocencia que te desarma. Me arrodillé para verlo sonriendo, pero el momento no duró. Ricardo interrumpió desde el sofá con su risa sarcástica. «Ay, Mateo, no molestes a tu tío. Probablemente ni entiende esas cosas. Demasiado complicado para alguien tan ocupado con sus proyectitos, ¿verdad, Diego?». Usó el diminutivo con ese tono dulzón que siempre escondía una puñalada. La indirecta no era sutil. Para Ricardo, mi trabajo, mi vida independiente, mi libertad para viajar, todo era una farsa, algo menos valioso que su vida estable y tradicional. Sí, me ha ido bien. Mi trabajo me permite vivir cómodamente, ahorrar. Pero para mi hermano, a menos que tengas un horario fijo de oficina, un jefe que te dé órdenes, una hipoteca a 30 años y niños pequeños corriendo, ¿no tienes una vida de verdad? Papá nunca pensó así. Él me veía como exitoso a mi manera. Pero desde que papá se fue, los comentarios sobre mi estilo de vida se volvieron más frecuentes, más directos y más venenosos. Este era solo el principio. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de dolor, no solo por el insulto, sino por el frío desprecio que emanaba de él. Decidí ignorarlo por ahora. Es Navidad.
me dije. Pero el ambiente ya estaba envenenado. Sabía que sería un día largo y difícil. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Una cena familiar años atrás. Yo hablando con entusiasmo de mi primer proyecto grande como freelance. Ricardo resoplando y diciendo que era un pasatiempo caro. Mi padre, con una sonrisa tranquila, había dicho algo. Como Diego construye su propio camino, hijo. No todos necesitamos el mismo molde. Ricardo se había quedado callado con cara de pocos amigos. Ahora no estaba papá para suavizar las cosas. El ambiente durante el almuerzo era, si cabe, aún más tenso que antes. Mi madre había preparado el tradicional pavón navideño de papá, y sentarse a la mesa sin él era doloroso por sí solo. Todos estábamos inusualmente callados. La solemnidad del momento quizás pesaba sobre nosotros, hasta que Sofía decidió romper el silencio de la peor manera posible. ¿Y bien? Dieguito empezó con esa voz meliflua que anunciaba peligro. ¿Alguna novia? ¿Alguna persona especial en tu vida? Ya a tu edad de verdad, deberías pensar en sentar cabeza. Me miró por encima de su plato. Una evaluación desaprobatoria en sus ojos maquillados. Mateo necesita primos de su edad, ¿sabes? No se va a hacer más joven. Antes de que pudiera articular una respuesta sensata o decir algo sarcástico que era mi primera inclinación, Ricardo intervino riendo, pero con el mismo filo de antes. Ay, Sofía. ¿No te das cuenta que él está demasiado ocupado viviendo la vida de soltero? Sin esposa, sin hijos, sin vida de verdad, ¿verdad, Dieguito? Se recostó en su silla, mirándome con una mezcla de burla y lástima fingida. La forma en que lo dijo, y la forma en que todos los demás en la mesa, mis tíos, tía Carmen y tío Luis, que siempre se alineaban con Ricardo en cuestiones de normalidad familiar, incluso mi madre, que miró su plato con una expresión de culpa, asintieron o apartaron la mirada. Me dijo que esta no era la primera vez que discutían mis elecciones de vida a mis espaldas. Se sentían con el derecho de juzgarme, de dictaminar si mi vida era verdadera o no, porque no se parecía a la suya. Respiré hondo tratando de mantener la calma que papá siempre me enseñó a tener en momentos de tensión. Mi vida es bastante plena, en realidad, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Me enfoqué en mi comida, en el sabor familiar del pavo que me recordaba a papá. Estoy feliz con mis decisiones. Sofía dejó el tenedor con un clac plena. ¿De qué, Diego? ¿De trabajar todo el día detrás de una pantalla? ¿Viajar a cuartos de hotel vacíos? Eso no es vivir, Dieguito. Eso es solo existir. Su tono era de lástima, pero la crueldad subyacía en cada palabra. Estás desperdiciando tu potencial. Tu padre habría querido. ¿Qué? La escuché mencionar a papá y algo se rompió dentro de mí. La interrumpí, mi voz más cortante ahora. No me digas lo que papá habría querido. La tensión en la mesa era insoportable. El aire se volvió denso. Mi madre intentó cambiar de tema rápidamente hablando de los planes de Año Nuevo. Pero Ricardo no había terminado. ¿Sabes qué? No, necesitamos hablar de esto, dijo golpeando ligeramente la mesa con el puño. Se veía alterado. La lectura del testamento es la próxima semana y tenemos que ser realistas aquí. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a compartir una sabiduría profunda, pero sus ojos brillaban con una mezcla de avidez y resentimiento. Tú tienes todos esos ahorros, Diego. Continuó sin responsabilidades, mientras nosotros estamos tratando de darle la mejor vida posible a Mateo. Es la escuela, las actividades, el futuro. No es justo esa palabra justo dicha por él. Sonaba obscena. Fue entonces cuando noté la expresión de mi madre. Culpa. No podía mirarme a los ojos. Mi mente empezó a atar cabos sueltos. Había habido conversaciones extrañas en las últimas semanas, llamadas de mi madre preguntando nerviosamente por mis ahorros, comentarios crípticos de Ricardo sobre ayuda familiar, pero no podía creer lo que estaba empezando a sospechar. Intenté mantenerme racional. ¿Qué quieres decir con ser realistas?
El silencio que siguió a mi pregunta fue breve, pero pareció eterno. Todos en la mesa contuvieron el aliento. Sofía fue la primera en hablar de nuevo, su voz de vuelta a ese tono empalagoso y falso. Bueno, Dieguito, es que hemos tenido algunos gastos inesperados, ¿entiendes? La escuela de Mateo, esas clases extras de robótica que son carísimas, las renovaciones de la casa. Papá prometió ayudarnos con eso antes de que, ya sabes, se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra falleciera. Continuó con una prisa nerviosa y teníamos una oportunidad de inversión increíble, algo seguro que nos daría un gran retorno. Pero necesitábamos capital rápido, mucho capital. Empecé a sentir un frío que no tenía nada que ver con el clima navideño. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté. Mi voz baja, pero con un filo que no pude disimular. Ricardo intervino impaciente. Lo que Sofía quiere decir es que tuvimos que pedir prestado contra lo que sabíamos que vendría de la herencia de papá. Pedir prestado, repetí, aunque la respuesta empezaba a formarse en mi mente, horrible e inaceptable. Pedir prestado. ¿De dónde? El silencio que siguió esta vez fue ensordecedor. Los ojos de los tíos se abrieron ligeramente. La madre miraba fijamente la mesa con la cara contraída por el dolor. Finalmente, ella habló. Su voz apenas un susurro que parecía romperse con cada palabra. Tu porción, hijo. Tu parte de la herencia. Ellos la necesitaron. Tenían esa oportunidad de inversión. Y tú ya tienes tanto ahorrado, hijo. Y ellos tienen una familia que mantener. Lo necesitaban para Mateo, para la escuela, para la casa. Sus excusas sonaban huecas incluso para ella. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate. Mi parte de la herencia. Sin preguntar. Mi madre lo sabía. Tomaron dinero de mi herencia. Logré decir apenas creyendo lo que oía. Sin preguntarme, con la ayuda de miré a mi madre, el dolor en mi voz más evidente que la rabia. Prestado, corrigió Ricardo rápidamente, como si la palabra tuviera algún poder mágico para borrar la gravedad de lo que habían hecho. Es solo un préstamo. Lo vamos a devolver, por supuesto. Su tono era condescendiente, como si yo fuera el que estaba reaccionando exageradamente. Y honestamente, Diego, ¿qué ibas a hacer tú con ese dinero? De todos modos, viajar a lugares vacíos, comprar arte raro. Eres solo un desperdicio de espacio en esta familia, sin conexiones reales, sin nadie que dependa de ti, flotando por la vida mientras el resto de nosotros lidiamos con responsabilidades de verdad. El resto de ellos, Sofía, con una sonrisa cruel. Los tíos, asintiendo gravemente como si Ricardo acabara de anunciar una gran verdad. Incluso mi madre, aunque con una mueca de dolor. Todos parecieron estar de acuerdo. Todos asintieron. Todos validaron la idea de que mi vida valía menos, que mi dinero les pertenecía más a ellos porque tenían un hijo, Mateo, quien seguía mirando su plato, con los ojos muy abiertos, y una hipoteca, la suya, pensaba yo en ese momento, y un estilo de vida que mantener. Yo era un desperdicio de espacio. Las palabras se clavaron hondo. Me levanté lentamente de la silla, el crujido contra el piso rompiendo el silencio tenso. La habitación se quedó en un silencio absoluto de nuevo. Todos esperaban una explosión. Lágrimas, gritos, furia. En cambio sonreí. Una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos, pero que heló el ambiente. «Gracias por el almuerzo, mamá», dije. Mi voz extrañamente tranquila. «Necesito irme». Sofía fue la primera en reaccionar. «Ay, no seas dramático, Dieguito. Es solo un malentendido. Una emergencia familiar». «No es un malentendido, Sofía». La interrumpí mirándola directamente a los ojos. «Es robo». Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí oí a Ricardo gritar algo sobre que yo siempre huía de los problemas. Nunca daba la cara, pero ya no me importaba. Salí de la casa dejando atrás la hipocresía y la traición. Conduje de regreso a mi departamento en una especie de neblina. La cara me ardía,
no de vergüenza, sino de rabia contenida y una profunda sensación de traición. Un desperdicio de espacio. Las palabras de Ricardo, respaldadas por el asentimiento colectivo, resonaban en mi cabeza. No era solo el dinero, era la desvalorización total de mi existencia, el desprecio por el camino que había elegido, el hecho de que mi propia familia creyera que mi vida era tan inútil, que podían robarme impunemente. Para cuando llegué a mi edificio, mi teléfono ya estaba que echaba humo, una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. No los abrí inmediatamente. Me senté en mi sillón, el silencio de mi departamento contrastando con el caos que acababa de dejar. Necesitaba procesarlo. El dolor era más profundo de lo que esperaba, no solo por la traición, sino por el descubrimiento de cuánto resentimiento y juicio albergaban hacia mí. Finalmente, con la mano temblando ligeramente, desbloqueé el teléfono. Era una inundación. Mensajes de mi madre. Hijo, por favor, tenemos que hablar. Las cosas no son como piensas. Tuvimos que hacerlo. Fue una emergencia. Ricardo y Sofía están desesperados. Por favor, no te enojes. Somos familia. Papá no habría querido esto. Mensajes de Ricardo. Actúa como hombre, Diego. Enfrenta la realidad. No puedes huir de tus responsabilidades familiares. Es nuestro dinero tanto como tuyo. Tú no lo necesitas. El descaro era impresionante. Mensajes de Sofía. Fue temporal. Dieguito. Te lo juro. Lo íbamos a reponer en cuanto el negocio despegara. Piensa en Mateo. Esto es por su futuro. No seas egoísta. Ellos tienen una familia que mantener. Usaba a Mateo como escudo. Leí algunos, sentí náuseas. Eran una mezcla de súplicas manipuladoras, justificaciones absurdas y pura exigencia. Decidí no responder a ninguno. Pero entonces vi uno de Mateo. Era corto. Tío Diego, lo siento mucho por lo que pasó hoy. Mis papás se equivocaron. Tú no eres un desperdicio, tú eres el mejor tío. Ese mensaje me quebró, no con rabia, sino con una tristeza inmensa. Mi sobrino, con apenas 12 años, entendía más de lealtad, respeto y verdad que sus propios padres y el resto de la familia adulta. Él era la única luz genuina en todo este oscuro asunto. Su inocencia y su valentía al enviarme ese mensaje, sabiendo que sus padres podían revisarle el teléfono, me dieron una nueva perspectiva. Esto ya no era solo sobre mi dinero y su desprecio hacia mí. Era sobre proteger a Mateo de las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. Y quizás, solo quizás, intentar que Ricardo y Sofía enfrentaran la realidad de sus acciones, no solo ante mí, sino ante ellos mismos. Me levanté, la determinación reemplazando el shock. No iba a dejar que esto se quedara así. No por los 350,000 pesos. La cantidad exacta aún no la sabía, pero sabía que era mi parte de la herencia, que sería considerable, sino por la injusticia, por la memoria de mi padre, por Mateo y por mi propia dignidad. Me habían llamado un desperdicio de espacio. Me habían robado y habían intentado justificarlo con mentiras y desprecio. Era hora de mostrarles exactamente de qué estaba hecho este desperdicio. Recordé la última conversación con mi padre apenas una semana antes de que falleciera. Estábamos sentados en su estudio, él ya débil, pero con los ojos claros. Me hizo prometerle 2 cosas: que siempre cuidaría de la familia y que siempre mantendría mi posición, que no dejaría que nadie me pisoteara. En ese momento pensé que era la medicación de desvaríos de un hombre cansado. Ahora me pregunto si él sabía algo, si sospechaba de las tendencias de Ricardo, si preveía que mi independencia me haría un blanco. Tomé mi teléfono, ignoré las llamadas entrantes de mi madre, busqué el número, llamé al despacho del señor Gutiérrez, el abogado de mi padre, un hombre en el que mi padre confiaba plenamente. Era tarde, pero dejé un mensaje urgente pidiendo una reunión a primera hora de la mañana. Mañana iba a descubrir exactamente qué habían hecho, cuánto dinero habían tomado y qué significaba todo esto legalmente. Mañana empezaría a contraatacar. Mi teléfono seguía vibrando sin cesar.
pero lo silencié. Estaba listo. La mañana siguiente me dirigí al elegante despacho del señor Gutiérrez. Había dormido poco, mi mente dando vueltas, tratando de unir los pedazos de información que tenía. La confesión de la familia, el desprecio de Ricardo y Sofía, el mensaje de Mateo, el vago recuerdo de la promesa a mi padre, la sensación de que algo estaba profundamente mal, más allá del robo inicial, me carcomía. Antes de la reunión pasé un par de horas en un café usando mi laptop. Empecé a hacer mi propia investigación discreta en línea. Busqué registros públicos de propiedades vinculadas a Ricardo y Sofía. Encontré su casa con una hipoteca fuerte, lo cual no era sorprendente, pero también encontré referencias a préstamos adicionales, algunos vinculados a una empresa de inversiones tecnológicas de la que Ricardo era socio. Una búsqueda rápida sobre esa empresa reveló artículos vagos, promesas de grandes retornos y un rastro de inversionistas insatisfechos y rumores de fraude, o al menos de gestión desastrosa. Empecé a entender que su oportunidad de inversión increíble era muy probablemente un pozo sin fondo o una estafa. Mis sospechas se intensificaron. Llegué al despacho del señor Gutiérrez a la hora acordada. El señor Gutiérrez es un hombre mayor de apariencia serena con una mirada aguda detrás de sus gafas. Me saludó con una calidez profesional. Esperaba su llamada, Diego me dijo, lo cual me sorprendió. Me hizo pasar a su oficina, una sala con mucha madera y olor a libros viejos. Su padre preveía que podrían haber problemas después de su partida, comenzó el señor Gutiérrez, su voz tranquila pero seria. No especificó exactamente qué tipo de problemas, pero me dejó instrucciones muy claras y me confió ciertos documentos para el momento en que usted contactara conmigo. Mi padre lo sabía. La confirmación me heló la sangre y me conmovió a la vez. Él me conocía. Conocía a su otra familia y preparó el terreno. El señor Gutiérrez sacó una carpeta gruesa. Diego, su padre, dejó su herencia, su parte específica, en un fideicomiso para su beneficio, con ciertas condiciones que debían cumplirse después de su fallecimiento. Era una forma de proteger sus bienes y asegurar que se distribuyeran según sus deseos. Sin embargo, hizo una pausa y me miró fijamente. En los últimos meses, su hermano Ricardo, actuando junto con su esposa Sofía, ha logrado acceder a fondos de ese fideicomiso. Lo sé, dije. Mi voz apenas un suspiro. Me dijeron que pidieron prestado de mi parte en Navidad. El señor Gutiérrez frunció el ceño levemente. Diego, esto va mucho más allá de un simple préstamo informal. Sacaron préstamos formales usando su nombre y su firma. Sacó varios documentos de la carpeta. Eran contratos de préstamo, retiros de fondos del fideicomiso. Mi nombre estaba en ellos. Y mi firma estaba ahí, o al menos un intento de ella. Eran falsificaciones malas, burdas, pero lo suficientemente parecidas como para engañar o sobornar o presionar a alguien en la administración del fideicomiso o el banco involucrado. Sentí una ola de náuseas al ver mi firma falsificada una y otra vez. Era un crimen, un robo calculado. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz tensa. El señor Gutiérrez miró los documentos, sumando todos los retiros y préstamos. La cantidad asciende a poco más de $350,000 americanos. Tragué saliva. Era más de lo que esperaba, una cantidad enorme. 350,000 pesos de mi dinero. ¿Cómo pudieron hacer esto?, pregunté, la indignación creciente. No estaba el dinero en un fideicomiso. ¿Cómo accedieron sin mi consentimiento falsificando mi firma? El abogado suspiró. Es complicado. Su padre estableció el fideicomiso con ciertas flexibilidades, confiando en que sus hijos actuarían de buena fe. Ricardo y Sofía parecen haber explotado alguna laguna, quizás presentando documentos fraudulentos al administrador inicial del fideicomiso, o aprovechando un momento de transición. Estamos investigando la complicidad o negligencia de terceros, pero la falsificación de firma es innegable, es un delito grave. Me explicó la situación financiera de Ricardo y Sofía con más detalle. Mi propia investigación superficial se quedó corta. Estaban en una ruina total, su casa hipotecada al máximo.
varias tarjetas de crédito, incluyendo algunas que habían logrado obtener a nombre de mi madre, otro hecho que me heló, estaban al límite. El negocio de inversiones era un fracaso absoluto, posiblemente con aspectos fraudulentos que podrían tener consecuencias legales para Ricardo. Habían quemado dinero a una velocidad alarmante, tratando de mantener una fachada de éxito mientras se hundían. Usaron la enfermedad de mi padre, su bondad y su dinero para intentar salvarse, cavando un agujero cada vez más profundo. Y cuando el dinero de mi padre no fue suficiente, vinieron por el mío y falsificaron mi firma para conseguirlo. Mi cabeza daba vueltas. La crueldad, la desesperación y la audacia criminal de Ricardo y Sofía eran mucho mayores de lo que imaginé en Navidad. No era un préstamo, era robo a gran escala, con falsificación, y habían arrastrado a mi madre a algún nivel de complicidad, consciente o no, en el proceso al usar su nombre o su supuesta ayuda. El señor Gutiérrez me dio un vaso de agua. Necesitaba un momento para asimilar la magnitud del engaño. 350,000 pesos. Firmas falsificadas. Un delito, no solo un préstamo familiar mal entendido. Su padre preveía que algo así podría suceder, aunque quizás no en esta magnitud, continuó el abogado volviendo a la carpeta. Por eso, semanas antes de fallecer, enmendó su testamento. Lo hizo justo después de una conversación muy difícil que tuvo con Ricardo sobre sus finanzas y sus deudas. El testamento modificado, me explicó el señor Gutiérrez, tenía condiciones muy específicas. Establecía que cualquier dinero tomado del fideicomiso a través de medios no autorizados debía ser reembolsado a la masa hereditaria antes de que Ricardo o Sofía pudieran recibir su propia parte. Era una cláusula de salvaguardia. Y aquí venía la parte que me sorprendió y a la vez me hizo entender la profunda confianza que mi padre depositó en mí. El testamento modificado me designaba a mí, a Diego, como la persona encargada de supervisar ese proceso de reembolso. Me otorgaba la autoridad legal para gestionar los activos necesarios para recuperar el dinero y establecer un plan de pago. El señor Gutiérrez me mostró una carta más personal de mi padre, escrita a mano, guardada con el testamento. Mi querido Diego, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que las cosas no han sido fáciles. Sé que tu hermano tiene dificultades, y temo que su desesperación pueda llevarlo a cometer errores graves. Siempre he admirado tu rectitud, tu prudencia y tu sentido de responsabilidad, incluso cuando otros en la familia no lo entendían. Confío en ti y solo en ti para manejar esta situación, para proteger el patrimonio, para asegurar que se haga justicia, pero también para intentar que Ricardo aprenda. No busques venganza. Busca la resolución que sea correcta, aunque sea dolorosa. Tú tienes la fortaleza para ser firme. Leer sus palabras, sentir su confianza, me conmovió profundamente. Él no me veía como un desperdicio de espacio, me veía como el pilar de sensatez en medio de la tormenta. El señor Gutiérrez dejó la carta sobre el escritorio. Su padre sabía en quién confiaba, pero las revelaciones no habían terminado. Hay otro asunto sumamente grave que Ricardo y Sofía han intentado ocultar, dijo el abogado, su tono más sombrío aún. Están en una situación desesperada, Diego. Tan desesperada que, además de tomar dinero de su herencia, han puesto en grave riesgo otros activos familiares. Sacó un documento más. Era un aviso del banco. Tenía que ver con la propiedad de los departamentos en alquiler que mi padre había dejado a mi madre en el testamento. Esa propiedad, 3 pequeños departamentos que mi padre y mi madre habían comprado con mucho esfuerzo al principio de su matrimonio, era la seguridad de jubilación de mi madre. Papá siempre dijo que el alquiler de esos departamentos le aseguraría una vida cómoda después de que él no estuviera. Su hermano Ricardo obtuvo un poder notarial de su madre, la señora Elena, el año pasado, explicó el señor Gutiérrez. Según entendemos, le dijo que era para manejar algunos asuntos legales de su padre enfermo, pero lo usó para sacar una segunda hipoteca sobre la propiedad de los departamentos de su madre. Mi respiración se entrecortó. La propiedad de mi madre. La cantidad del préstamo es considerable,
y los pagos no se han realizado en meses. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Si no se toman acciones inmediatas, su madre podría perder su única fuente de ingresos y su seguridad de jubilación. Esto era otro nivel de traición. No solo me robaron a mí, sino que engañaron a mi madre y pusieron en riesgo su futuro financiero. Usaron su dolor y su confianza en Ricardo para robarle su propia seguridad. Las tarjetas de crédito a nombre de mi madre que vi en la lista de deudas de Ricardo, ella lo sabía. O también fue un engaño para obtener crédito a su nombre. El señor Gutiérrez confirmó mis temores. Sofía había gestionado esas tarjetas pidiendo extensiones, aumentando los límites, todo a nombre de mi madre. Mi madre probablemente firmó papeles sin leerlos o sin entender las consecuencias, confiando en su hijo y nuera. La desesperación de Ricardo y Sofía no era una excusa, era un peligro para todos a su alrededor. Las súplicas y amenazas que llenaban mi teléfono adquirieron un matiz aún más oscuro. La escuela de Mateo amenazando con expulsarlo, la ejecución hipotecaria de la propiedad de mi madre inminente, mis 350,000 pesos robados. Todo conectado a la irresponsabilidad y el engaño de Ricardo y Sofía. ¿Su padre?, dijo el señor Gutiérrez, interrumpiendo mis sombríos pensamientos, también previó esto en cierta medida. Por eso me confió algo más que quizás le sea útil. El señor Gutiérrez se puso de pie y caminó hacia una pequeña caja fuerte, empotrada en la pared de su oficina. La abrió con una combinación y sacó otra carpeta, esta vez sellada. Su padre me dio esto hace un tiempo con instrucciones de dársela solo si sentía que la situación familiar post-fallecimiento se volvía contenciosa o si usted sospechaba de irregularidades graves. Abrió la carpeta y sacó un documento. Es una carta de instrucciones para usted y la ubicación de algo más. Me entregó una hoja de papel. Era la letra de mi padre. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verla. Empecé a leer. Era más personal que la carta que venía con el testamento. Hablaba de su amor por mí, de su orgullo. Y luego la parte que el señor Gutiérrez mencionó. Diego, si estás leyendo esto, significa que las cosas han llegado a un punto difícil. Sé que tu hermano tiene debilidades, y temo que la desesperación lo lleve a hacer cosas de las que se arrepentirá. No puedo protegerte siempre, pero puedo darte las herramientas para que te protejas a ti mismo y a tu madre. En el garaje de la casa vieja, estante de abajo, detrás de las latas de pintura viejas, hay una caja fuerte. La combinación es tu cumpleaños. Allí encontrarás lo que necesitas. La precisión de mi padre, incluso al final. Siempre preparado. Agradecí al señor Gutiérrez, quien asintió con comprensión. Dejé su despacho con un propósito renovado. Tenía que ir a ese garaje. Tenía que ver qué más me había dejado mi padre. Conduje hasta la casa de mi madre. Estaba vacía, lo cual fue un alivio. El ambiente seguía cargado de la Navidad forzada y la ausencia de papá, pero me dirigí directamente al garaje. Era el santuario de mi padre. Herramientas colgadas en perfecto orden, latas de pintura alineadas, el olor a madera y metal. Me parecía oír su voz explicando cómo usar una herramienta o simplemente trabajando en silencio a mi lado. Fui al estante de abajo. Busqué detrás de las latas de pintura viejas. Allí estaba, una caja fuerte metálica pequeña oculta a la vista. Introduje la combinación. Mi fecha de nacimiento. Hizo un clic y se abrió. Dentro había varias cosas, unas unidades USB, otra carta de mi padre y un libro. Un libro de contabilidad con una cubierta de cuero oscuro. Parecía viejo. Lo abrí. Lo que encontré me dejó helado. No era solo un libro de contabilidad cualquiera. Era el registro detallado de mi padre. Años y años de préstamos familiares, ayudas, deudas que Ricardo había contraído, cantidades, fechas, el supuesto propósito del dinero, y a veces comentarios concisos de mi padre. Préstamo para iniciar negocio, 50,000. Cubrir de tarjeta, 5,000. Ayuda emergencia, 10,000. Inversión fallida, 20,000.
Había un rastro de irresponsabilidad que se remontaba a años, quizás décadas. Y allí, hacia el final, estaban las entradas más grandes, las de los últimos meses, que coincidían con la cantidad que el señor Gutiérrez mencionó, marcadas de forma diferente, quizás indicando que salieron del fideicomiso o de otras fuentes que no eran los ahorros directos de mi padre. También había notas que hacían referencia a la propiedad de la madre, a préstamos hipotecarios. Mi padre lo sabía, lo registraba todo. Probablemente intentaba ayudar esperando que Ricardo cambiara, pero al mismo tiempo documentaba la irresponsabilidad. Este libro era la prueba irrefutable. La carta final de mi padre explicaba por qué lo había hecho. Ricardo es un buen muchacho en el fondo, escribió, pero tiene una debilidad con el dinero y se deja influenciar fácilmente. He intentado ayudarle, guiarle, pero parece que no aprende este libro. Es un historial. Las unidades USB contienen copias de documentos, correos electrónicos, incluso grabaciones discretas de conversaciones que tuve con Ricardo sobre sus deudas. Mi padre había reunido un expediente completo sobre la situación financiera de mi hermano. Lo hizo, escribió, no para castigarlo, sino para darle a la familia una forma de entender la verdad. Y si es necesario, una herramienta para forzarlo a enfrentar sus problemas, antes de que se destruya a sí mismo y a quienes lo rodean. Me confió el libro y las USBs a mí, porque tú siempre has sido el más sensato, Diego. El que no se deja llevar por las emociones o las apariencias. Sé que usarás esto sabiamente. La última línea, escrita con pulso firme, fue: a veces amar a la familia significa ser firme. No tengas miedo de mantener tu posición. Eres más fuerte de lo que creen. Me senté allí en el garaje por un largo tiempo, rodeado de los fantasmas de mi padre, la evidencia de la irresponsabilidad de mi hermano y el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre mí. Miré el libro de contabilidad, el testamento, las cartas, los documentos falsificados, las copias que me dio el abogado, los mensajes en mi teléfono. Todo se conectaba. Mi padre no solo previó la tormenta, me dio el mapa y las herramientas para navegarla. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre, Diego, Ricardo, Sofía, tía Carmen y tío Luis. Vamos a reunirnos mañana por la mañana aquí en la casa. Necesitamos hablar, arreglar esto en familia, por favor. Venerable. Sabía lo que significaba una intervención, una trampa, pero ahora yo tenía el arsenal. Estaba listo. La mañana siguiente me dirigí a la casa de mi madre con una mezcla de aprehensión y determinación fría. El día anterior había pasado horas organizando la evidencia, el testamento modificado, las copias de los préstamos falsificados, las copias del libro de contabilidad y los documentos de las USBs. El señor Gutiérrez me había enviado un enlace seguro para descargarlos. Envié copias digitales de todo al señor Gutiérrez para que las tuviera en su archivo. No estaba actuando por venganza, sino siguiendo el plan de mi padre: forzar a Ricardo a enfrentar la verdad y proteger lo que quedaba. Al llegar a la casa, la cantidad de coches en la entrada confirmó mis sospechas. No solo estaban Ricardo y Sofía, sino también tía Carmen y tío Luis. Y un coche más, un Mercedes oscuro. Al entrar vi al asesor financiero sentado en la sala con un portafolios en las rodillas. Era el mismo hombre que había visto en el logo de los documentos de la hipoteca de mi madre. Esto no era una charla familiar, era una emboscada disfrazada de reunión. La sala estaba tensa y silenciosa cuando entré. Mis tíos me miraron con expresiones difíciles de descifrar, mezcla de preocupación, juicio y quizás incomodidad. Mi madre estaba de pie de la cocina, nerviosa, jugueteando con un pañuelo. Sofía estaba sentada en el sofá con una pose perfecta, su rostro una máscara de calma forzada, el maquillaje impecable. Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, una expresión de impaciencia y enojo. Mateo no estaba a la vista, seguramente lo habían enviado a casa de un amigo para mantenerlo alejado del drama. Ricardo fue el primero en romper el silencio, su voz cortante.
Qué bueno que finalmente decides aparecer, Diego. Ahora podemos sentarnos a discutir cómo vamos a arreglar el desastre que has causado al negarte a cooperar. Las palabras me golpearon por su descaro. Ellos roban, ellos mienten, ellos arruinan, y yo soy el que causa el desastre. Casi sonreí. Caminé hacia el sillón favorito de mi padre, el que estaba junto a la ventana. Me senté. El asesor financiero me dio un asentimiento breve, profesional. Los tíos me observaban. No dije nada. Los dejé en ese silencio incómodo que a Ricardo tanto le molestaba. Él siempre necesitó llenar los espacios con ruido, con su propia voz. «Mira, Diego», dijo Ricardo, su paciencia evaporándose. Gesticuló hacia la sala, hacia los presentes. «Hemos estado hablando y todos aquí, incluyo a los tíos y al asesor, están de acuerdo en que esta situación con el testamento está causando una tensión innecesaria en la familia. Papá no habría querido esto. Usar el nombre de papá para manipularme era su táctica favorita». El asesor financiero abrió su portafolio. «Hemos estado revisando los activos familiares y la situación financiera», dijo con voz neutra, «y hemos elaborado una propuesta que creemos que es la más sensata para todos los involucrados, minimizando el daño». Sacó unos documentos. El logo del banco de la hipoteca de mi madre brilló. Así que su papel era asegurar los intereses del banco, o al menos ayudar a Ricardo a presentar una solución que impidiera que todo se derrumbara públicamente. La propuesta era exactamente lo que esperé. Una reestructuración total de la herencia. Ricardo y Sofía obtendrían acceso inmediato a su parte completa, más control sobre mi parte y los activos de mi madre, bajo el pretexto de una gestión familiar experta. A cambio, establecerían un plan de reembolso para el dinero que me pidieron prestado con los pagos comenzando en 5 años. 5 años. Era una broma. Querían legalizar el robo, tomar el control total de los activos familiares y postergar cualquier responsabilidad hasta que yo probablemente me rindiera, o ellos encontraran otra forma de evadir el pago. Los dejé hablar. Escuché a Ricardo y Sofía presentar su caso, llenándolo de excusas, culpándome indirectamente por su desesperación por no ser un buen familiar. Los tíos intervinieron con frases como: «La familia debe unirse, el dinero no debe romper la armonía». Era un performance patético diseñado para hacerme sentir culpable y presionado. Pero mientras los escuchaba, mis ojos estaban fijos en el asesor financiero. Su incomodidad era evidente. Sabía que sabía más de lo que decía. Sabía que la situación era mucho peor de lo que presentaban. Me pregunté si sabía de las falsificaciones. Cuando terminaron, hubo un silencio expectante. Todos me miraban esperando mi respuesta, mi aceptación forzada. En lugar de hablar, saqué algo de mi propia bolsa, el libro de contabilidad de mi padre. Lo puse sobre la mesita junto a los elegantes documentos del asesor. Antes de hablar de propuestas dije, mi voz tranquila pero resonando en la sala, hablemos de hechos. El ambiente en la sala cambió radicalmente. La aparición del libro de contabilidad de mi padre, ese simple objeto con cubierta de cuero oscuro, pareció chocar contra la cuidada fachada que Ricardo y Sofía habían construido. Sus sonrisas se desvanecieron. Los tíos me miraron con curiosidad y aprehensión. El asesor financiero pareció aliviado en parte. Abrí el libro en una página marcada. Mi padre había anotado con su letra clara y precisa préstamo a Ricardo. Abril de 2018. 15,000 pesos. Ayuda para inicio de negocio. Ricardo había mencionado un negocio fallido, pero lo presentaba como algo reciente. Este era de años atrás. Según este registro, Ricardo, dije, mi voz calmada y monótona leyendo del libro, esta no es la primera vez que pides ayuda para tus negocios. De hecho, hay un patrón aquí que se remonta a casi 20 años. Ricardo empezó a protestar poniéndose rojo. Eso no tiene nada que ver. Son cosas viejas. Todo tiene que ver, repliqué pasando páginas, porque muestra una historia de irresponsabilidad, una historia que papá conocía muy bien. Saqué las copias de los documentos de préstamo con mi firma falsificada. Las deslicé sobre la mesa. Esto, mi voz endureció. Es robo.
Falsificaron mi firma. Tomaron más de 350,000 pesos de mi herencia. Sofía jadeó. Ricardo me lanzó una mirada de odio puro. Fue un préstamo, gritó. No es falsificación, es un delito. Corregí. Miré al asesor financiero. Él asintió levemente, confirmando que sabía que era un delito, pero no había terminado. Señalé otra entrada en el libro, y luego saqué las copias de los documentos bancarios y el aviso de ejecución hipotecaria que me había dado el señor Gutiérrez. Hablemos de la propiedad de los departamentos de mamá, dije mirando a mi madre que estaba al borde del colapso. Ricardo, usando un poder notarial que obtuvo de mamá bajo engaño, sacó una segunda hipoteca sobre los departamentos, la seguridad de jubilación de mamá. Y no han hecho los pagos, está en preejecución hipotecaria. Mi madre soltó un grito ahogado y comenzó a llorar desconsoladamente. Mis departamentos. Ricardo, ¿cómo pudiste? Ricardo intentó justificarse. Fue para salvar la situación, para tener liquidez. Era temporal. Temporal. Mi voz subió ligeramente. Está a punto de perderse. Igual que las varias tarjetas de crédito que abrieron a nombre de mamá sin que ella supiera y que ustedes agotaron hasta el límite. Saqué las copias de los estados de cuenta de esas tarjetas. La cara de mi madre era de horror absoluto. Los tíos parecían consternados, sus caras reflejando shock y vergüenza. Ricardo se puso furioso. No tenías derecho a invadir nuestra privacidad así, a hurgar en todo. ¿Privacidad? Pregunté con ironía. ¿Cómo invadir mi herencia y falsificar mi firma? ¿Cómo poner en riesgo la seguridad de nuestra madre? ¿Cómo agotar el fondo universitario de Mateo? Lancé la última bomba. Sí, Mateo. Sé que agotaron su fondo universitario. Papá lo sabía. Está anotado aquí. Golpeé el libro de contabilidad. Usaron el dinero del futuro de su propio hijo en sus fracasados negocios y su estilo de vida de apariencias. Sofía saltó del sofá. Eres un mentiroso, un desgraciado. Te crees superior porque no tienes responsabilidades. Al menos nosotros intentamos construir algo. Construir. Destruir. Más bien, respondí, construyeron una montaña de deudas y mentiras. Yo construí mi vida con esfuerzo y responsabilidad y no tengo deudas, y tengo la confianza de papá. Justo en ese momento, una pequeña figura apareció en lo alto de las escaleras. Era Mateo. Tenía el teléfono en la mano, la cara pálida, los ojos muy abiertos. ¿Es verdad lo de mi fondo?, preguntó, su voz apenas audible, pero resonando en el tenso silencio. Sofía corrió hacia él. Mateo, cariño, vete a tu cuarto. Esto no es para ti. Pero Mateo no se movió. Grabé todo, dijo su voz temblando. Desde que tío Diego llegó, sabía que algo malo pasaba. Tío Diego no está mintiendo, ¿verdad? Ustedes me robaron a mí también. El caos estalló. Sofía rompió a llorar, histérica. Ricardo gritó maldiciendo. Mi madre sollozaba por la propiedad de los departamentos. Los tíos, sin saber qué hacer, se levantaron discretamente y se fueron, evitando el desastre. El asesor financiero me dio una mirada significativa, asintió, me deslizó su tarjeta y se retiró rápidamente, sin decir palabra, dejando claro de qué lado estaba la verdad. En medio de todo, Mateo bajó las escaleras y, en lugar de ir con sus padres, vino hacia mí. Se sentó en el brazo del sillón de mi padre, cerca de mí, no dijo nada. Solo me miró con ojos llenos de una tristeza y comprensión que desgarraban. Su pequeño gesto valió más que 1000 palabras. Cuando los gritos y sollozos disminuyeron, saqué el testamento modificado. Aquí está lo que papá dispuso. Esto es lo que va a pasar. Presenté las condiciones. Fideicomiso inmediato para la propiedad de mamá para detener la ejecución hipotecaria. Cancelación de todas las tarjetas a nombre de mamá. Fondo universitario de Mateo congelado en una cuenta nueva, a la que solo él tendrá acceso a los 18. Y ustedes dos, miré a Ricardo y Sofía ahora sentados, humillados,
Terapia financiera obligatoria a partir de la próxima semana. ¿O qué? Escupió Ricardo con rabia impotente. O llevo esta carpeta con la evidencia de falsificación a la policía. Dije señalando los documentos. El silencio volvió, esta vez lleno de miedo. Mi madre, con la voz ronca, preguntó si sus departamentos podían salvarse. Le aseguré que sí, que papá dejó fondos en el patrimonio para cubrir las deudas si ellos cumplían las condiciones. Saqué copias del plan de pago y las condiciones se las entregué. Mientras las leían, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Gutiérrez. Recibí todo. Excelente trabajo, Diego. Tu padre estaría orgulloso. Reunión mañana para formalizar. Nadie se movía. Mateo, sentado a mi lado, habló de nuevo, su voz pequeña, pero con una determinación sorprendente. Papá, mamá, firmen por favor. No quiero tener que mostrarle a todos en la escuela lo que realmente hicieron. La mención de la grabación fue decisiva. Ricardo palideció. Sofía, con la cara bañada en lágrimas y maquillaje corrido, tomó la pluma. Firmó primero su mano temblando. Ricardo la siguió. Su firma garabateada con furia reprimida y humillación. Me quedé un momento más, asegurándome de que los documentos estuvieran firmados. Ricardo y Sofía se veían rotos, pero no arrepentidos. Más bien humillados y furiosos por haber sido expuestos y forzados a ceder. Mi madre seguía sollozando, su dolor mezclado con el alivio de que sus departamentos pudieran salvarse, pero también el shock de haber sido engañada tan cruelmente por su propio hijo. Mateo seguía sentado a mi lado, aferrándose a su teléfono, su mirada perdida. Me levanté. Ya está. El señor Gutiérrez se pondrá en contacto para empezar con la formalización y la terapia. No hubo adiós. Simplemente caminé hacia la puerta, dejando atrás el campo de batalla emocional. El viaje de regreso a mi departamento fue diferente al del día anterior. No estaba aturdido, estaba agotado. Físicamente por la tensión, emocionalmente por la confrontación. Había ganado, si se le puede llamar así. Había cumplido la voluntad de mi padre, había protegido activos, había expuesto la verdad, pero se sentía vacío. La victoria era hueca. Mi teléfono, por supuesto, volvió a estallar. Esta vez los mensajes eran más intensos, más variados. Mensajes de Ricardo, amenazas veladas, furia desatada. Esto no se queda así, Diego. Te vas a arrepentir de esto. Mensajes de Sofía. Intentos desesperados de culpar a Ricardo, de justificarse a sí misma, de apelar a la familia. Quizás incluso intentando culparme a mí por romper la familia. Mensajes de mi madre, súplicas de perdón, arrepentimiento por haber sido manipulada, lamento por la división familiar, promesas de intentar arreglar las cosas, y luego de Mateo, un mensaje largo hablando de lo asustado que estaba, lo triste que se sentía, lo confundido. Y al final puedo ir a quedarme contigo unos días, tío Diego, hasta que las cosas se calmen aquí. Ese mensaje de Mateo fue el que me hizo enfocarme. Él era la verdadera víctima inocente en todo esto. Su futuro casi arruinado por la irresponsabilidad de sus padres, su fe en ellos destrozada. Mi prioridad ahora era él. Al día siguiente me reuní con el señor Gutiérrez. Formalizamos todos los trámites, el fideicomiso para la propiedad de mi madre, el congelamiento y transferencia del fondo de Mateo a una nueva cuenta bajo mi supervisión hasta que él sea mayor. Los acuerdos para el reembolso del dinero robado bajo condiciones muy estrictas, con plazos y consecuencias claras si no cumplen. El asesor financiero que estuvo en la reunión también estuvo presente representando al banco. Confirmó que las acciones tomadas pondrían la hipoteca de la madre en regla. Aliviado de haber evitado una ejecución hipotecaria desordenada, el señor Gutiérrez reiteró lo orgulloso que mi padre estaría de mí por manejar todo con tanta firmeza y dignidad. Legalmente, los activos estaban protegidos. Se había establecido un camino difícil para la recuperación financiera. La verdad había salido a la luz, pero la familia estaba hecha pedazos.
Ricardo y Sofía tendrían que enfrentar las consecuencias, no solo financieras, sino también la pérdida de la confianza y el respeto de sus hijos y del resto de la familia. Los tíos, aunque se fueron, quedaron horrorizados por lo que oyeron. Mi madre tenía un largo camino de recuperación emocional, y quizás incluso legal por el engaño. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Ricardo y Sofía cumplirán, intentarán vengarse? ¿Podrá mi madre perdonar a Ricardo? ¿Podré yo perdonarlos? ¿O la herida es demasiado profunda? 20 años de dinámicas disfuncionales, de resentimiento, de envidia y de manipulación no desaparecen de la noche a la mañana. La terapia financiera obligatoria es un comienzo, pero el cambio real requiere mucho más. No lo sé. El camino por delante es incierto. Las cicatrices familiares son permanentes. Pero he mantenido mi posición. He honrado la confianza de mi padre y he protegido a Mateo en la medida de lo posible. Quizás eso es suficiente por ahora. La vida sin responsabilidades que ellos despreciaban resultó ser la que tenía la fortaleza y la prudencia para salvar lo que quedaba de la familia y sus bienes. Mi teléfono sigue sonando de vez en cuando con mensajes de ellos, recordándome que esto no ha terminado. Pero ahora mi enfoque está en el futuro, en Mateo y en construir una vida que a mis propios ojos y a los de mi padre sea una vida de verdad. Lo que pase después con Ricardo y Sofía, eso aún está por verse. La historia de esta familia disfuncional está lejos de haber terminado.